Este 28 de junio, la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá llevará a cabo una jornada esencial sobre buenas prácticas de gobierno corporativo. Este evento, enfocado en la ética, la transparencia y la legalidad, es fundamental para combatir la corrupción. Todas las entidades sin ánimo de lucro y el público interesado están invitados a ser parte de este gran evento. La inscripción previa es necesaria. Se certifica la asistencia. No se lo pierdan. Buenos días para todos. Desde la Secretaría Jurídica Distrital damos la bienvenida a la segunda sesión de nuestra jornada de liderazgo y gobernanza, en la cual se expondrán los aspectos jurídicos y financieros que las entidades sin ánimo de lucro deben tener en cuenta para el reporte de su información anual ante el ente de inspección, vigilancia y control del Distrito Capital. Esto en el marco de la circular 020 de 2024. Esta sesión se desarrollará en dos momentos. El primero relacionado con aspectos legales y será presentado por los profesionales Luzmila Arciniegas y Nicolás López Suárez. El segundo estará relacionado con aspectos financieros y contables y estará a cargo de los profesionales Naida Ovalle y Óscar Pineda. La doctora Luzmila es abogada con más de 15 años de experiencia profesional, especialista en Derecho Aduanero, con amplio conocimiento y experiencia en Derecho Constitucional, Administrativo, Aduanero y Sancionatorio. Durante su ejercicio profesional ha liderado procesos de jurisdicción coactiva, de responsabilidad fiscal y prevención de riesgos de corrupción y lavado de activos. El doctor Nicolás es abogado bilingüe con MBA del INALDE, especialista en Derecho Urbano, amplia experiencia en cargos de responsabilidad estratégica y asuntos corporativos. Por su parte, la doctora Naida es contadora pública, especialista en gestión pública, con más de 8 años de experiencia en el área contable y tributaria y más de 6 años en el análisis financiero de entidades sin ánimo de lucro. Finalmente, el doctor Óscar es contador público y economista con especialización en normas internacionales de contabilidad, con amplia experiencia en auditoría, revisoría fiscal, impuestos y entidades sin ánimo de lucro. Bienvenidos, doctores. Los dejo con la audiencia. Adelante. Bueno, en esta primera parte quiero hacer referencia al marco general de las entidades sin ánimo de lucro en Colombia. Y para ello debemos hacer alusión al artículo 2 de nuestra Constitución Política del 91, donde se hace el primer reconocimiento a este tipo de entidades, ya que desde allí se establece de manera general los fines esenciales del Estado, entre los que se destaca el servicio a la comunidad, a través del cual estas entidades sin ánimo de lucro juegan un papel muy importante como sector que colabora con el Estado en incumplimiento de dicha finalidad. Es así que a partir de este precepto de la ecuación del servicio a la comunidad y a los grupos poblacionales más vulnerables, aunado al interés de beneficiarse personas que se unen en forma asociativa no lucrativa, podemos decir que se constituye el propósito inspirador de estas asociaciones y el medio adecuado para ofrecer respuestas innovadoras, recursos y conocimientos técnicos que le permiten a esas dar soluciones a problemas que se presenten en un contexto local y nacional mediante el suministro de servicios de carácter social. También nuestra doctrina especializada ha expresado que las entidades sin ánimo de lucro se han convertido en los vehículos más idóneos para la consolidación de la justicia, la igualdad y las libertades sociales. Ahora debemos hacer mención a la definición en su esencia de entidad sin ánimo de lucro. Entonces debemos preguntarnos qué es una entidad sin ánimo de lucro. Y pues debo decirles que una entidad sin ánimo de lucro, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil colombiano, es una persona jurídica creada en virtud de la autonomía de la voluntad privada, que cuenta con capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones y que además
tiene esa capacidad de ser representada judicial y extrajudicialmente. Y su principal característica es el no reparto entre sus asociados o miembros de sus utilidades o excedentes o aquellos beneficios que se hayan obtenido, ya que estos deben ser reinvertidos en su objeto social. También debemos tener en cuenta dentro de esa característica que al fin estos beneficios, utilidades o excedentes deben ser obtenidos al final de cada año o ejercicio contable, deben ser reinvertidos en su objeto social, como ya lo mencioné hace un instante, y no pueden ser entregados a sus miembros al momento de retirarse estos de la entidad, ni cuando la entidad decide liquidarse, dado que el remanente, si es que lo hay, debe trasladarse a otras entidades sin ánimo de lucro que persigan un fin similar. Ya con esta claridad frente a lo que es una ESAL, pasamos a mencionar la clasificación que tenemos de acuerdo a nuestro Código Civil y de acuerdo a la normatividad especial que la rige. Bueno, en cuanto a la clasificación que es el Código Civil, podríamos decir que tenemos este grupo de generales, entidades sin ánimo de lucro de una connotación general, dentro de las que encontramos las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sobre las cuales haremos mención, y básicamente ejerce inspección, vigilancia y control la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de sus diferentes secretarías cuando éstas se encuentran domiciliadas en esta ciudad. Y las que se encuentran con su connotación especial, que como su nombre lo dice, son reguladas por una norma especial. Dentro de estas encontramos los sindicatos, los partidos y movimientos políticos, cámaras de comercio, propiedades horizontales, cajas de compensación familiar, juntas de acción comunal, acciones de pensionados, asociaciones de pensionados, asociaciones agropecuarias y campesinas, ligas de consumidores, entidades sin ánimo de lucro extranjeras. En cuanto al marco general de las entidades sin ánimo de lucro, debemos hacer alusión al artículo 2 de la Constitución Política del 91, donde a través de su artículo 2 se hace un reconocimiento, y ese reconocimiento se da con el establecimiento de manera general que se hace allí sobre los fines esenciales del Estado, dentro de los que se destaca el servicio a la comunidad. Y es a través de que las entidades sin ánimo de lucro pueden y logran desarrollar un papel importante como sector que colabora con el Estado en el cumplimiento de dicha finalidad. Entonces, podemos decir que de la ecuación del servicio a la comunidad y los grupos poblacionales más vulnerables, aunado al interés de beneficiar personas que se unen de forma asociativa no lucrativa, se constituye el propósito inspirador de estas asociaciones y el medio adecuado para ofrecer respuestas innovadoras, recursos y conocimientos técnicos que les permiten dar soluciones a problemas que se presentan en un contexto local y nacional a través del suministro de este servicio de carácter social. También nuestra doctrina especializada ha expresado en muchas oportunidades que las entidades sin ánimo de lucro son el vehículo idóneo para la consolidación de la justicia, la igualdad y las libertades. Frente a el concepto de entidad sin ánimo de lucro, debemos también remitirnos a nuestro Código Civil, donde hace la definición de una persona jurídica. Eso es una ESAL. Un ESAL es una persona jurídica creada en virtud de la autonomía de la voluntad privada y que cuenta con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. Asimismo, tiene la capacidad de ser representada judicial y extrajudicialmente.
y su principal característica es que no hay reparto entre sus asociados o miembros de utilidades excedentes o beneficios que se hayan obtenido durante el ejercicio contable, ya que estos deben ser reinvertidos en su objeto social, y tampoco pueden ser repartidos entre estos al momento de que alguno de ellos decida retirarse de la entidad o al momento de que decida liquidarse la entidad, ya que si sucede esto, el último caso que he mencionado, que decida liquidarse la entidad, estas utilidades o remanentes deben ser reinvertidos o trasladarse a otra entidad sin ánimo de lucro que persiga un fin similar. En cuanto a la clasificación y partiendo de esta definición de persona jurídica que trae nuestro Código Civil, debemos decir que tenemos dos grupos. El grupo que se encuentra regulado por la norma general y el grupo que se encuentra regulado por la norma especial. En el grupo que se encuentra regulado por la norma general, entiéndase como Código Civil, nuestro Código Civil colombiano, encontramos las asociaciones, corporaciones y fundaciones. Y dentro del grupo de aquellas entidades sin ánimo de lucro que son reguladas por una norma especial, ya digamos que tenemos un gran número, dentro de las que podemos mencionar los sindicatos, los partidos políticos, por ejemplo, las cámaras de comercio y todas las que ustedes pueden observar aquí en esta diapositiva. Estas tienen una regulación especial y estas tienen un tratamiento especial. Pero nosotros nos enfocaremos en las que se encuentran reguladas por la normativa general. Perfecto. Y ya ahondando en el tema frente a la competencia de inspección vigilancia de las entidades sin ánimo de lucro que se encuentran domiciliadas en la ciudad de Bogotá, debemos decir que esta función ha sido delegada a los alcaldes y gobernadores y a la Alcaldía Mayor de Bogotá, y la Alcaldía Mayor de Bogotá la ejerce a través de sus diferentes secretarías, dentro de las que encontramos la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el IDEPAC, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Hábitat, la Secretaría Jurídica y Digital, por supuesto, y la Secretaría Digital de Ambiente. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Digital. Ante esta secretaría ejerce la inspección, vigilancia y control de aquellas entidades cuyo objeto social sea la educación formal, la educación para el trabajo y el desarrollo humano o la oferta de educación informal en los términos de ley 115 del 94 y el Decreto Nacional 1075 del 2015, así como las entidades sin ánimo de lucro constituidas como asociaciones de padres de familia, de planteles oficiales y privados. En la misma línea, la Secretaría Distrital de Salud ejerce la función de IBC de aquellas entidades que se encuentran domiciliadas en la ciudad de Bogotá y que se encuentran bajo el régimen reglamentario de las instituciones del subsector salud estipulado en el Decreto Nacional 1088 del 91, y ejerce IBC a los prestadores de servicios de salud públicos y privados del distrito.
También la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte ejerce inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro con fines culturales, recreativos o deportivos con domicilio en Bogotá, que no estén vinculadas al Sistema Nacional de Deporte y que se encuentren registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá. A su turno, la Secretaría Distrital de Ambiente ejerce esta función de inspección, vigilancia y control con respecto a las entidades sin ánimo de lucro con domicilio en Bogotá que tengan por objeto la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables con el lleno de los requisitos contemplados en la Ley 99 de 1993. A su turno, el IDEPAC, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, ejerce inspección, vigilancia y control sobre las organizaciones comunales de primero y segundo grado y sobre las funciones o corporaciones relacionadas con las comunidades indígenas cuyo domicilio sea Bogotá, en concordancia con la normativa vigente, en particular en la Ley 743 del 2002 o la norma que la modifique. Y la Secretaría Distrital de Hábitat, en la misma línea, ejerce esta función de IBC, las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades de anuncio, captación de recursos, enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda y a aquellas que adelanten planes y programas de vivienda por los sistemas de autogestión o participación comunitaria, así como de las transferencias del dominio de las soluciones de vivienda resultantes de los mismos conforme a las normas y procedimientos establecidos sobre la materia. Y la Secretaría de Integración Social, a su vez, ejerce esta inspección de IBC sobre las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que pertenezcan al Servicio de Atención Integral en el Distrito Capital a niñas y niños entre 0 menores de 6 años de edad, a excepción de los hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuya inspección y vigilancia será adelantada mediante convenio suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el ICBF. Bueno, y por último tenemos la Secretaría Jurídica Distrital, y como ya lo hemos mencionado, esta Secretaría ejerce la inspección, vigilancia y control sobre aquellas entidades sin ánimo de lucro que se encuentren domiciliadas en Bogotá y que además no sean supervisadas bajo otra entidad o que estén reguladas por una ley especial. Aquí debemos decir que la Secretaría Jurídica Distrital tiene a su cargo formular y orientar y coordinar la gerencia jurídica del Distrito Capital, la definición, adopción y coordinación y ejecución de políticas en materia de inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro, dirigir la formulación y orientación de las políticas y estrategias de la función de IBC a las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en el Distrito Capital. También ejerce la función de IBC a las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en Bogotá sin perjuicio de las competencias asignadas en la materia a otras entidades y organismos distritales. También formula y coordina las políticas para ejercer la inspección y vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro con las demás entidades y organismos distritales que tienen a su cargo el desarrollo de esta función. Bueno, de esta manera doy por finalizada mi intervención. Espero que haya sido de gran utilidad, que haya sido muy clara y cualquier inquietud, por favor, escríbanos y con gusto atenderemos su consulta. Gracias. Buenas tardes para todos.
Fundamentalmente, digamos, y retomando el tema de las ESALes, pues es importante hablar del tema de registro, o sea, cómo nace, digamos, esa entidad a la vida jurídica como tal. Y para ello, pues es muy importante resaltar que el decreto ley 2150 del 95 en su artículo 40 establece de manera general el registro a cargo, digamos, de la Cámara de Comercio, en este caso estamos hablando específicamente de aquellas que se encuentran domiciliadas en Bogotá. Eso es otra claridad bien importante para efectos, digamos, de esta presentación. Y digamos que, como toda norma general, pues también tiene sus particularidades y sus excepciones. En ese caso, digamos, también en ese mismo decreto 2150 del 95, pero ya en su artículo 45, encontramos que dependiendo de ese objeto que va a desarrollar cada entidad sin ánimo de lucro, pues va a estar su registro a cargo de una u otra secretaría del distrito. En este caso, digamos, fundamentalmente, pues está el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, que pues conoce el registro o aboca el registro de las organizaciones comunales de primer y segundo grado de la ciudad de Bogotá. La Secretaría Distrital de Educación, pues de instituciones educativas, de educación formal y para el trabajo del desarrollo humano. En cuanto a la Secretaría Distrital de Salud, también tiene, digamos, esta competencia específica y conoce, digamos, del registro de las instituciones, de aquellas instituciones que tengan fines de prevención, fomento y tratamiento y rehabilitación de servicios de salud. En cuanto a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, pues conocerá de los organismos que tengan fines recreativos o deportivos vinculados al Sistema Nacional del Deporte. Dicho esto, entonces, pues ¿cómo se puede constituir una ESAL? Pues a través de escritura pública o un documento privado. Entonces, pues esto también está establecido, digamos, en el decreto ley 2150 en el artículo 40. El acta de constitución de las ESALes para el reconocimiento de su personería jurídica, recordemos que la personería jurídica hace referencia a las entidades en cuanto a que son sujetos de derechos y obligaciones, digamos que pues acá hay un tema fundamental y siempre, digamos, la asociación se tiene que dar de manera libre. Y pues en estos fines altruistas, con más relevancia también, digamos, esta voluntad pues debe estar plasmada, digamos, en las actas de constitución. Fundamentalmente, pues aquí están los requisitos como lo ven en pantalla. Yo simplemente pues haré una breve mención, pero es importante resaltar que debe contarse con el lugar diferente al domicilio. El lugar sería pues el domicilio sería la dirección específica, del lugar pues es la ciudad de Bogotá. La fecha y hora de la asamblea de constitución, a qué hora se llevó a cabo, todo el tema, pues darle como el marco de tiempo, modo y lugar, digamos, al acta. Es supremamente importante que eso esté definido. La identificación completa, pues podemos recordar que acá puede haber personas naturales o personas jurídicas como parte, digamos, de esa SAL, como miembros de esa SAL, y pues es importante hacer una identificación completa de todos los miembros. Como les decía, el tema de la voluntad fundamental, que sea libre de cualquier presión, coacción y libre de todos los vicios del consentimiento. Y tiene que pues estar expresamente la aprobación de todos los estatutos por parte de sus fundadores. Las firmas de quienes conforman la entidad, pues ratificando, digamos, pues el contenido del acta. Y finalmente las firmas de presidente y secretario de la reunión. Y pues es muy importante que se constituya a partir de una reunión ordinaria. Entonces, digamos que esas reuniones ordinarias, pues por lo general se llevan a cabo
interior de la Asamblea General o del Consejo de Fundadores, y pues digamos que hay veces que tienen otras denominaciones u otros nombres, pero fundamentalmente debe realizarse de esta manera. Asimismo, pues digamos es importante tener claro qué deben contener los estatutos, porque pues esto es como lo que va a guiar, digamos, en gran parte la vida de la SAL, porque pues va, como bien lo veíamos ya en las otras presentaciones, pues en este asunto pues es importante dejar esta carta de navegación clara para la SAL. Digamos que esto es como, aquí van a estar todos los miembros determinados, los órganos de administración, la forma de administración, el patrimonio. Tiene que especificarse su objeto, que eso es supremamente importante porque a veces también en la práctica se encuentra uno con objetos demasiado amplios y pues eso, digamos, desde el punto de vista de competencia de los órganos que conocen de IBC, pues tendría que acotarse y cerrarse de una mejor manera en el ejercicio, digamos, digamos, de la inspección, vigilancia y control que ejerce la Secretaría Jurídica Distrital puntualmente. Entonces, estos son los 11 requisitos, digamos, que debería contener, digamos, deben contener los estatutos de la CESAL para hacer su registro ante Cámara de Comercio. En el caso de aquellas pues, que tienen, digamos, la competencia de la Cámara de Comercio. Pero también, como les decía, están las entidades que se registran en el Distrito Capital en las diferentes secretarías del distrito. Entonces encontramos la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la de Cultura, Recreación y Deporte. Y pues se debe realizar el registro de acuerdo y de conformidad con las competencias. Uno de los decretos más importantes que ya lo nombraba Luzmila en su presentación es el decreto 848 del 2019. ¿Por qué es tan importante este decreto? A pesar pues, de que también hay leyes específicas para cada sector y estará, digamos, para el caso de educación, pues estará todo el tema de la ley 30, la ley 115 y todas las que enumeramos acá. Pero digamos que en materia de competencia la 848 es fundamental y establece, pues a partir del artículo 33, establece, digamos, toda la competencia que se distribuya a todas y cada una de esas secretarías, digamos que no solo en materia de registro, sino pues en el tema de competencia de IBC, que ya lo explicará, digamos, Luzmila con mayor detalle. En cuanto a las CESALes registradas en el Distrito Capital como tal, es decir, en estas secretarías, pues acá están, digamos, también los requisitos bajo los cuales debe realizarse este registro. Debe haber una solicitud suscrita por el representante legal o la persona que se encuentre facultada para el efecto, o sea, es decir, pues en principio, digamos que no va a haber pues no se arranca mucho con el representante legal suplente, pero pues debe ser quien esté facultado para el efecto. Puede suceder que lo haga un fundador. La copia del acta o de la escritura pública, en donde conste la voluntad expresa de constituir la entidad, pues y ahí debe estar expreso, pues además, por eso hablaba de la imposibilidad de que fuera alguien diferente al representante legal principal, porque pues en principio debe ser el representante legal designado en este caso y con toda claridad los miembros de los órganos de dirección, de fiscalización, es decir, si va a haber revisoría fiscal, si bueno, los órganos de fiscalización como tal, o fiscal también, pues que es otra figura, con su debida aceptación. Deben estar identificados con su documento de identidad y pues una aprobación impartida obviamente a este documento. Es supremamente importante, digamos, siempre como lo ven, que esté ratificada, digamos, esa voluntad diáfana, digamos, tanto en los estatutos como en los actos de creación. Los estatutos de la CESAL deben estar suscritos por presidente y secretario de la reunión, específicamente en la que fueron aprobados, o por el fundador o fundadores. Entonces, pues eso es supremamente importante.
Aparte de estos requisitos aquí señalados, los interesados pues tienen que obtener el reconocimiento de la personería jurídica como fundación y deberán aportar el documento que acredite los aportes hechos por fundadores y que determinen los bienes donados. Esto es supremamente importante pues también para todo el tema de compliance y de dónde provienen, digamos, todos los recursos que reciben las diferentes entidades sin ánimo de lucro para estos efectos y para el cumplimiento y desarrollo de su objeto. Su valor unitario y total destinos a su organización y administración, según el acta de recibo de estos, debidamente suscrito por representante legal, y el balance inicial firmado por contador y revisor fiscal. Asimismo, el contenido del acta de constitución de las fundaciones, porque digamos que las fundaciones, bueno, van a tener una diferencia fundamental las fundaciones con las corporaciones y con las asociaciones, y fundamentalmente esa diferencia radica en que las fundaciones van a tener una duración definida, mientras que indefinida, perdón, mientras que las corporaciones y las asociaciones lo van a tener que definir al interior de su acto de constitución y de sus estatutos. Las fundaciones acreditan su constitución mediante el acta o documento fundacional que consagra la voluntad de los fundadores. Ahí hablamos otra vez, vuelve la voluntad está manifestada, digamos, en todos los documentos de manera férrea y siempre, digamos, en todos los actos de registro debe ser absolutamente clara, por lo cual siempre es reiterativo el tema de que esté la firma del fundador, que esté la firma del asociado, porque pues para que no sean cuestionables ni objetos de ataque jurídico en el sentido de la constitución y de la legalidad que deben tener, digamos, las constituciones de este tipo de entidades. Para las fundaciones del subsector salud que quieran adquirir su personalidad jurídica, pues como ya lo hablamos, lo tendrán que hacer ante la Secretaría Distrital de Salud y deben tener en cuenta para el acta de constitución lo contemplado en esta resolución que aquí aparece, la 1356.5 la 13.565 de 1991, expedida por el Ministerio de Salud. Las CESAL registradas en el Distrito Capital en cuanto a sus estatutos, pues acá está toda la, digamos, se parece mucho a lo que inicialmente veíamos de manera general. Digamos que acá pues decimos los derechos, deberes y prohibiciones de sus miembros y condiciones para su admisión, retiro y suspensión, es uno de los puntos, digamos, a resaltar. Y en cuanto a su estructura y función de órganos de dirección, administración y fiscalización, eso va a ser fundamental, digamos, para la gobernanza de la fundación o de la corporación o de las asociaciones o de las corporaciones, perdón. Digamos que también me gustaría pues hacer un zoom, digamos, en el tema de funciones y responsabilidades, porque como bien lo decían los anteriores expositores, es uno de los puntos más álgidos y no solo es asumir, digamos, una representación legal por asumirla y digamos, a un cargo de dirección por asumirlo, sino es importante también tener claro que eso conlleva unas responsabilidades y que esas facultades se desarrollan, digamos, en unos marcos legales específicos que van a generar en su actuar unas responsabilidades a esos administradores en virtud de los actos que hagan al interior de la ESAL y del desarrollo del objeto de la ESAL, lo cual va a resultar también fundamental, digamos, para el reconocimiento de esos administradores con un tema de compliance y de honestidad que también al final redundará en que sus donantes se animen también a digamos, ver esa transparencia y saber que sus recursos estarán bien invertidos. Entonces, aquí está, digamos, pues todo lo que se requiere en pantalla. Los estatutos de las fundaciones, pues en los términos del artículo 650 del Código Civil, pues
Esto es, las fundaciones que hayan de administrarse por una colección de individuos se regirán por los estatutos que el fundador les hubiera dictado. O sea, digamos que acá el fundador es el que prácticamente pone las reglas de juego, ¿no? Y tendrán que contemplar cuando menos, dice la ley, o sea, mínimo, estos puntos que están acá. Vuelve y reitera el domicilio, la naturaleza de la entidad, los derechos y deberes y prohibiciones de los miembros, o sea, siempre hay una limitación en el actuar y en el tema de manejo y dirección de las fundaciones. Otra vez vuelve el tema del gobierno corporativo como mínimo también para el tema de las fundaciones. Y cuál es su objeto específico, si son de beneficencia, de interés social, de utilidad común, pues para qué se constituye su objeto específicamente. Como se los decía, pues tienen esa diferencia con las corporaciones y asociaciones y su duración es de carácter indefinido. Pues debe estar también el tema de la conformación del órgano de administración o dirección y sus funciones. La representación legal y las funciones del representante legal. Si hay algunas limitaciones también, pues tendrían que estar establecidas allí. Conformación del patrimonio y para qué se destina el mismo. Pues porque obviamente esto de las CESALes es absolutamente fundamental. Por lo que les explicaba Luzmila en cuanto a que no puede haber ni reparto de utilidades y debe reinvertirse, digamos, el beneficio excedente o lo que produzca la ESAL como tal, debe reinvertirse en la misma ESAL y pues destinarse fundamentalmente a su objeto para que, entre otras cosas, pues haya una sostenibilidad desde el punto financiero y recircule, digamos, el dinero, que es una de las cosas que sucede al interior de las ESALes, pues que ese dinero se va al objeto y eso genera, digamos, también el cumplimiento les va a generar, digamos, réditos en cuanto a que va a haber más interés de donaciones y de personas si se identifican con la honestidad y la transparencia, digámoslo así. La revisoría fiscal, si la hubiere, pues es importante resaltar que la revisoría fiscal, pues tiene unos, aquí no es digamos, las CESALes como tal no tienen la obligación de tener revisor fiscal. Obviamente es magnífico que lo tengan. Por el tema de control y por el tema de gobernanza, pues es muy importante saber que están las revisorías fiscales o digamos también están todos esos temas de auditoría que también se podrían incluir perfectamente. Pero en este caso la revisoría fiscal pues existe bajo unos supuestos legales importantes a saber y es cuando tienen activos por más de 5.000 salarios mínimos o cuando tienen ingresos por más de 3.000 salarios mínimos, pues ahí sí existe la obligación de que exista una revisoría fiscal como tal y pues también en el caso de que lo hayan contemplado los fundadores o los asociados en sus estatutos. Eso es importante aclararlo porque pues, es un órgano de control fundamental, más allá de si la ley lo dice o no, es absolutamente recomendable, digamos, para las CESALes contar con este tipo de controles. Las formas de integración o designación del órgano de administración o dirección y sus funciones y las de sus dignatarios, volvemos a ver, digamos, todo el tema de asignación de roles al interior de la ESAL y pues cómo esto se refleja también en el tema del gobierno corporativo. Las disposiciones sobre disolución y liquidación conforme a la ley. Digamos que el 848 trae claramente, digamos, un procedimiento también de disolución y liquidación al que pueden acudir, digamos, si hay alguna duda con relación a ese tema, pero pues digamos que para efectos estatutarios eso tiene que estar absolutamente claro y dispuesto, digamos, en los estatutos de la sociedad como tal. Hay unos requisitos adicionales en el tema respecto de las CESALes que pertenecen, digamos, al sector privado de salud para efectos del reconocimiento de su personería jurídica. Y pues como CESALes pertenecientes al subsector privado de salud,
pues deben cumplir con los que está establecido en el Decreto Nacional 780 de 2016 y la resolución que aparece en pantalla. Y esta pues la expide el Ministerio de Salud. Deben acreditar, de acuerdo a su naturaleza, un estudio de factibilidad, documentos que acrediten la efectividad y seriedad de los aportes de acuerdo con su origen, y los recursos en efectivo, bienes inmuebles, inventario físico y pues todo lo que ven acá. Evidentemente también es importante las donaciones, si son en efectivo o bienes, pues tienen que estar debidamente soportadas, pues resaltando también un tema de inspección, vigilancia y control en ese punto, que debe ser absolutamente claro de dónde provienen todos los recursos de las entidades sin ánimo de lucro. Una vez pues se obtenga el reconocimiento de personería jurídica, tiene que cumplir con el deber legal de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, Sistema Único de Habilitación, ante la Secretaría Distrital de Salud, de acuerdo con lo señalado en el decreto también 780 y la resolución que pues aparece en pantalla. Los requisitos adicionales respecto de las ESALes que tienen fines educativos, pues aquí sí es con el tema de otra vez el tema de educación formal o educación para el trabajo y desarrollo humano. Estas ESALes domiciliadas en el Distrito Capital, pues, pues también tienen que tener un tema de reconocimiento de personería jurídica. Y esta pues lo harán ante la Secretaría de Educación del Distrito. Todas las disposiciones del decreto distrital, del decreto nacional 525, pues tendrán que cumplirse por parte de este tipo de entidades y establece, pues digamos, estos puntos como fundamentales para hacer el tema de registro como requisitos adicionales. Otros recursos en efectivo, cuenta de ahorros, todo ese tema financiero y de financiación, digámoslo así, tiene que estar absolutamente soportado y debidamente reportado. Los bienes muebles también, o sea, todo el inventario físico y pues todo el tema de donaciones, de donde digamos, surgen, digamos, esas donaciones y quién es la persona natural o jurídica, digamos, que está haciendo digamos, ese aporte a la ESAL como tal. También hay unos requisitos respecto de las ESALes que pertenecen al Sistema Nacional del Deporte. Digamos, también tienen las normas especiales que aquí están, digamos, el artículo 27 del Decreto Nacional 55 del 90, el artículo 51 de la Ley 181 del 95. Esto es como, pues sé que es un poco difícil, pues digamos, aprenderse todas estas normas, pero no es necesario, es solo para saber de dónde emanan, digamos, todas estas facultades de registro y dónde se encuentran radicadas, digamos, todas estas competencias de registro como tal. Entonces, pues están todos estos puntos como requisitos adicionales: el reconocimiento deportivo vigente expedido por la entidad competente, constancia o certificación en la cual se manifieste el expreso sometimiento a la Ley 181 del 95. Pues también está el Decreto Ley 1228, ¿sí? Está el acta de reunión del órgano de administración, en la que asignan cargos y se elige al tercer miembro de la comisión disciplinaria. O sea, hay unos miembros de comisión disciplinaria puntualmente. Y listado de afiliados debidamente identificados con las firmas respectivas y con la indicación de la clase de afiliación, o si es competidor o contribuyente. Es que todo el tema de, pues ahí no hay mucha diferencia, digamos, en los temas fiscales, pues siempre se tiene que acreditar todo lo que tiene que ver con donaciones, con bienes y con todo este tema. Acreditación por parte de los miembros del órgano de administración de los requisitos de capacitación conforme a lo previsto en la reglamentación vigente. Certificación actualizada expedida por el representante legal o presidente de la respectiva reunión.
Y cuando se trate de ligas deportivas se deberá llegar la copia del reconocimiento deportivo vigente de los clubes que van a ser objeto de afiliación. Entonces, en resumen, digamos, para ya recapitular todo lo que ya hemos visto, digamos que importante decir que el decreto ley 2150 es el que, digamos, hace como ese régimen general de registro hacia la Cámara de Comercio de Bogotá, y esa normatividad separa el artículo 40 del 45. En el 45 contempla, digamos, todas esas secretarías que son objeto, digamos, de conocimiento del registro de esas entidades que ya pues son de carácter especial y que tienen un tratamiento especial, y por eso conocen de su registro, digamos, las secretarías que ya les mencioné, la de Cultura, Recreación y Deporte, Educación y Salud. Y pues digamos que ese es el tema. La erradicación de competencias, como les digo, pues es importante sí tener presente esta norma, el decreto 848 del 2019, para todo lo que tiene que ver con el tema de competencias. Ahora los dejo con la doctora Luzmila, que nos va a hablar del tema de inspección, vigilancia y control, porque pues es un tema, digamos, que es la razón de ser, digamos, de nuestra Secretaría Jurídica Distrital en el tema de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, y espero pues ponerme a la orden, porque pues soy una persona que trabaja también, digamos, en la dirección de IBC, y estamos abiertos hacia el ciudadano, invitar al ciudadano a que si tiene dudas al respecto, pues también es muy importante que acuda, digamos, a nosotros. Somos una dirección también de puertas abiertas, nos interesa, si bien el cumplimiento y todo este tema pues legal es supremamente importante, también es importante que ustedes sepan que la Secretaría es de puertas abiertas y pueden contactarnos en el momento que así lo deseen. Doctora Luzmila, por favor. Damos paso al doctor Oscar Pineda, quien nos hablará de las obligaciones responsables de las entidades sin ánimo de lucro frente al componente financiero y contable. Doctor. Buenos días, gracias. En esta sección de la charla abordaremos algunos asuntos de carácter legal y financiero en torno a la reunión de máximo órgano directivo. ¿Esto por qué? Porque a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que cuando las entidades que son objeto de vigilancia, inspección y control envían las actas y envían los documentos que se tratan en esas reuniones, tienen inconsistencias. Esas inconsistencias pueden ser por desconocimiento, por falta de cuidado o por mala asesoría. En ese sentido vamos a hablar primero del máximo órgano de administración, después del contenido mínimo del acta, los documentos a aportar por parte del máximo órgano y el registro de dicha acta. Cuando nosotros miramos los estatutos de una entidad, su máximo órgano, que generalmente se llama asamblea, tiene una obligación de reunirse. Esa obligación está dada por los estatutos o en su efecto una vez al año en el transcurso de los 3 primeros meses del año. Además tienen la facultad de en sus estatutos nombrar el cargo de revisor fiscal. Eso lo pueden hacer o pueden no nombrar revisor fiscal. Digamos que esa es una de las posibilidades que tienen, además de la obligación por los ingresos y por los activos, como ya nos lo habían explicado, y además la doctora Naida más adelante nos lo va a explicar ya en detalle. Si nosotros miramos ya en el desarrollo de la reunión, el acta es el documento donde se deja evidencia esa reunión que se realizó por parte de la Asamblea General, por parte del máximo órgano. Esa acta debe tener unos contenidos mínimos que adicionales a los que ya se ha hablado en esta charla, pues en relación con lo que tiene que ver con nosotros, debe tener un contenido que nosotros verificamos en la Secretaría Jurídica. Entonces, lo primero es
la verificación de un quórum. Es importante que ustedes tengan en cuenta que los estatutos definen unos quórums mínimos para ciertas cosas, como por ejemplo para reformas de estatutos debe haber un quórum mínimo de los que conforman el máximo órgano directivo, o debe haber un quórum mínimo para reunirse. En el caso en que no haya ese quórum, los mismos estatutos indican al cuánto tiempo se puede volver a reunir la asamblea. Todos esos aspectos deben estar considerados en los estatutos y deben ser tenidos en cuenta al momento de realizar las reuniones. Otro aspecto es el nombramiento del presidente y el secretario de la asamblea o de la reunión. Estos son quienes terminan firmando las actas. En las reuniones ordinarias pueden haber 10 socios fundadores, 20 socios fundadores, pero quienes firman las actas son el presidente y el secretario, que son quienes terminan dando fe de que lo que está en el acta es lo que verdaderamente se habló y se concluyó en la reunión. Seguimos entonces con, perdón, acá me pasé. Seguimos con la lectura del orden del día. En ese orden del día hay que tener en cuenta que debe haber sido incluido en la convocatoria que se realizó para llevar a cabo ya la reunión. Y es importante aclarar que en el caso de las asambleas extraordinarias, el orden del día de la convocatoria no se puede cambiar. Es decir, si deciden citar a una asamblea extraordinaria para tratar un tema específico, en el desarrollo de la asamblea no se puede tomar decisiones sobre otro tema diferente al cual fue citada la asamblea extraordinaria, lo cual no sucede con las asambleas ordinarias. Presentación y aprobación del informe de gestión. Cuando el máximo órgano se reúne ¿para qué? Se reúne para que los directivos muestren qué hicieron, muestren su gestión y le expliquen a los asociados, a los fundadores, a los miembros de asamblea, qué fue lo que hicieron y qué fue lo que pasó con la entidad en el transcurso del año. Eso lo indica el informe de gestión. En el informe de gestión, que más adelante vamos a ver un detalle de él, el representante legal o el administrador debe decir qué fue lo que sucedió con la entidad. Importante, a veces vemos informes de gestión hechos con fecha posterior a la reunión de la asamblea. Se supone que el día de la asamblea, vamos a dar un día, el 30 de marzo, ese día se reúne la asamblea para que le rindan cuentas. Entonces no puede ser que el informe de gestión tenga fecha de junio de ese mismo año, porque se supone que ese día fue presentado el informe. Pues esa clase de inconsistencias se observa mucho. La presentación del dictamen del revisor fiscal. Si la entidad sin ánimo de lucro tiene revisor fiscal, ese día debe dar el revisor fiscal debe dar lectura de su dictamen. Ese dictamen no es sujeto a aprobación, como sí sucede con el informe de gestión. ¿Por qué? Porque en el caso del dictamen obedece a una opinión de un profesional. Ya la asamblea lo que hace es tomar decisiones con base en lo que el revisor fiscal haya dado en su informe. Presentación y aprobación de los estados financieros. Los estados financieros también deben ser aprobados, o si no son aprobados, por lo menos debe quedar explícito en el acta que no fueron aprobados y por qué. Presentación y aprobación del proyecto de reinversión de excedentes o asignaciones permanentes. Cuando la entidad sin ánimo de lucro genera un excedente, ella debe, en virtud de su objeto social y de su naturaleza de entidad sin ánimo de lucro, reinvertir esos excedentes en el año inmediatamente siguiente. Entonces, si la entidad se dedica a cuidar personas de la tercera edad, su objeto social y los excedentes que generan deben ir enfocados hacia ello.
¿Qué quiere decir asignaciones permanentes? Vamos a dar el mismo ejemplo de las personas de tercera edad. Puede ser que una entidad sin ánimo de lucro decida tener una sede, comprar un inmueble, y el inmueble puede costar 200, 300 millones de pesos, pero en un año solamente tuvo 80 millones de pesos de excedentes. Con 80 millones de pesos no pueden comprar el bien que quieren comprar. Entonces, ¿qué es lo que la norma les permite? La normativa permite que creen una asignación permanente que no están obligados a ejecutar en el año inmediatamente siguiente, y pueden acumularla con las siguientes excedentes para poder tener los 300 millones de pesos que requieren para comprar su inmueble. Entonces, esos excedentes y esas reservas que van más allá del periodo siguiente se llaman asignaciones permanentes. Y por último, la lectura y aprobación del acta. Cuando nosotros hablamos de los estados financieros que deben ser presentados a la asamblea, debemos de tener en cuenta cuáles son. Los estados financieros son el estado de situación financiera, que antes se conocía como balance general. Ese balance, ¿qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es qué tenemos y qué debemos en ese corte. El corte generalmente es el 31 de diciembre. Entonces, tenemos la posibilidad de saber qué es lo que hay y qué se debe con base en el balance. El estado de resultados integral nos habla de los ingresos, costos y gastos, y por consiguiente el excedente de déficit que generó el periodo correspondiente a la vigencia del año, o sea, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese mismo año, para saber qué ingresos tuvimos y, como les digo, qué costos, gastos y si hubo excedente o no hubo excedente. El estado de flujo efectivo, que nos muestra el movimiento de entrada y salida por tipo de actividad que realizó la entidad. Y el estado de cambios en el patrimonio, que nos muestra las variaciones de las cuentas del patrimonio. Estos dos últimos estados financieros no son de obligatoria elaboración y presentación por parte de las entidades que pertenezcan al grupo 3 de las NIF. O sea, solamente deben de entregarlo y presentarlo los pertenecientes al grupo 1 y grupo 2. Ya vamos a ver un poco más adelante qué es esto del grupo 1, 2 y 3 de las NIF, aunque es un tema que llevamos hace muchos años trabajando ya todos. Las notas a los estados financieros es otro documento que forma parte integral de los estados financieros, y es el detalle de cada cuenta. O sea que si nosotros en el balance, en lo que llamamos estado de situación financiera, decimos que tenemos un disponible de 20 millones de pesos, pues esperaría que en las notas diga en dónde están esos 20 millones, si están en caja, cuánto hay en caja, si están en cuentas bancarias, si esas cuentas bancarias tienen alguna restricción como un embargo, por ejemplo, si las cuentas por cobrar tienen alguna provisión por difícil cobro. O sea, lo que uno busca en las notas a los estados financieros es que haya información adicional para poder hacer seguimiento en el caso de nosotros y para poder tener una toma de decisiones por parte de los directivos de las fundaciones y las entidades sin ánimo de lucro. Aquí continuamos aquí miramos lo que les estaba diciendo, que ¿qué es eso del grupo 1, 2 y 3 de las NIF? Hace ya desde el 2009, con la ley 1314, se adoptaron unos nuevos principios de contabilidad. Esos principios de contabilidad lo que hacen es que los contadores deban medir, clasificar y presentar los estados financieros de acuerdo con una nueva normatividad diferente a la que se venía manejando antes. Para poder saber cuál es la normatividad específica que nos aplica a las entidades sin ánimo de lucro, tenemos unas clasificaciones que dio la ley. Y puede ser grupo 1, obligados a llevar la contabilidad, permítanme que lo hable de pronto de una forma un poco didáctica, por decirlo de alguna forma, pero pues digamos que el grupo 1 lo que nos dice es cómo tenemos que llevar la contabilidad, y en este caso se llamarían NIF plenas. ¿Quiénes forman parte del grupo 1? Las empresas que llamaríamos grandes,
los emisores de valores, los bancos, las entidades de interés público, las entidades que tienen más de 200 trabajadores o que tienen más de 3.000 salarios mínimos en su patrimonio, pero además que sean subordinadas, filiales o matrices de otras empresas que lleven, otras entidades que lleven también NIF plenas. Los pertenecientes al grupo 3, aquí me salto al grupo 3, son los que, de acuerdo con el decreto 1670 del 2021, están clasificados por tipos de actividad. Entonces, el tipo de actividad es si son manufactureros, si son de servicios o si son de comercio. Y si, por ejemplo, en el caso de la manufactura, si sus ingresos son inferiores a 999 millones de pesos para el año 2023 y 1.108 millones de pesos para el año 2024. Si son de servicios, entonces si para el año 2023 tenían 1.399 millones de pesos en sus ingresos o menos, o 1.552 millones de pesos para el 2024 o menos. Estas tablas son las que nos indican si la entidad pertenece al grupo 3 o no pertenece al grupo 3. La verdad es que creemos nosotros que el 90% de las entidades que vigilamos pertenecen al grupo 3. Sin embargo, pues lógico que hay de otros grupos. El grupo 2, ¿cuál es? Los que no están, los que están entre el margen superior a estos valores que yo acabo de dar y entre el margen inferior de los del grupo 1, o sea, los de la mitad. Esos son los del grupo 2, por eso me salté del grupo 1 al grupo 3. El grupo 2 son los que están en la mitad. El grupo 1, como yo les decía, están obligados a llevar una contabilidad bajo unas normas que llaman NIF plenas. El grupo 2 están obligados a llevar su contabilidad bajo una normatividad que se llama NIF para pymes, y el grupo 3 están obligados a llevar su contabilidad de acuerdo con un marco de contabilidad simplificada que se definió para ellos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el contador o la entidad, al momento de presentar sus estados financieros, tiene que mirar cuál es la norma técnica que le aplica a cada cuenta y hacer esa valoración. No es lo mismo valorar una cuenta por cobrar de una entidad del grupo 1 que valorarla para una entidad del grupo 2 o valorarla para una entidad del grupo 3. ¿Por qué? Por la aplicación de esas normas. De ahí tan importante que el contador sepa esa normatividad, que sepa diferenciarlo, y es algo que encontramos que sucede mucho, que nos dicen que son grupo 2, pero el contador y el registro fiscal nos está diciendo que son grupo 3, y en la DIAN están registrados como grupo 1. Entonces, ahí se da uno cuenta que realmente no tienen claro ni de qué grupo son, ni qué clase de contabilidad llevan, ni cómo miden sus activos y sus pasivos. Es algo que realmente el llamado es a que contraten profesionales idóneos y que sepan asesorarlos. En este caso, yo quise presentarles un balance para poder explicar a las personas que no tienen un conocimiento de contabilidad, poder ver qué pueden ver en un estado financiero, en el estado financiero que les va a entregar el contador. Entonces, como les decía, el balance que es, o el estado de situación financiera o balance, es qué tengo y qué debo. Dentro de lo que yo tengo, pues debo tener dinero en bancos, dinero en caja, cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo como equipos de oficina, equipos de computación. Eso es lo que les muestra el balance. El ideal es que ustedes puedan ver, además de eso, hay otros rubros como la forma en que se clasifican las partidas del balance en corriente y no corriente. Corriente es lo que yo puedo realizar en un año o menos, y no corriente es lo que yo puedo realizar en más de un año. Por ejemplo, podemos tener una cuenta por cobrar a una entidad del Estado y sabemos que la entidad del Estado se nos demora más de un año en pagarnos. Entonces eso no es corriente, no podemos contar con ese dinero antes de un año.
y ustedes deben estar muy pendientes del análisis de sus indicadores para saber, bueno, yo cuánto tengo por cobrar y asimismo cuánto tengo por pagar. Y algo importante es que los estados financieros deben ser comparativos. ¿Comparativos con qué? Comparativos con el año inmediatamente anterior. ¿Para qué? Para yo saber si estoy más endeudado, si estoy menos endeudado, qué pasó con mi propiedad, planta y equipo. El año pasado tenía 2.000 millones de pesos en equipos, este año tengo 200 millones de pesos. ¿Qué pasó con ellos? Por eso es tan importante mirar los estados financieros y que los estados financieros digan la realidad de su entidad, de su entidad, ¿sí? Y también un consejo, que los estados financieros para nosotros son anuales, pero para ustedes no tienen que ser anuales, para ustedes deben ser mensuales, por lo menos cada 2 meses, máximo cada 3 meses, porque si no, no les van a poder hacer seguimiento de lo que está pasando. Perfectamente en el banco ustedes pueden tener 3 millones de pesos y la contabilidad puede decir que tienen 200 millones de pesos. Eso puede suceder. ¿Por qué? Porque las cuentas no están conciliadas, no están depuradas, y para eso lo que necesitan es tener una contabilidad y un flujo de información que sea claro. Ya el siguiente paso es hablar un poquito del estado de resultados. ¿El estado de resultados qué es? Como yo les decía, donde vemos los ingresos, los gastos y los costos. Hay que tener en cuenta que los ingresos van de la mano, que los costos van de la mano con los ingresos. O sea, si yo soy un comedor comunitario, yo tuve 200 millones de pesos en el ingreso por el desarrollo de mi actividad como comedor comunitario. Todo lo que yo compre de alimentos y todo lo que yo le pague a la señora que cocina, esos son costos porque están directamente relacionados con mi actividad. Lo que le pague al contador, lo que le pague al mensajero, lo que le pague al gerente, eso no son costos, esos son gastos. Entonces es muy importante que ustedes empiezan a saber entender eso y a clasificarlos y a también tener en cuenta que entre yo más venda, pues lógico que más costos voy a tener porque más comida voy a comprar, más voy a tener que pagarle a las señoras que cocinan, pero el gerente no debería cobrar más. O sea que hay unos gastos fijos y hay unos gastos variables. Hay unos costos fijos y unos costos variables, que es muy importante que ustedes comiencen a identificar, y como van a tener estados financieros cada mes o cada 2 meses, máximo cada 3 meses, van a poder hacer seguimiento a esos movimientos y poder controlarlos, poder decir, oiga, ¿por qué gasté más en el teléfono? ¿Por qué se me subió la cuenta del gas? ¿Por qué si yo ya tengo determinado que el 40% de mis ingresos se me va en la materia prima, ¿por qué últimamente no es el 40%? Porque últimamente es el 60%. Puede ser por alzas de precios, puede ser por pérdida de materiales, puede ser por muchas cosas, que la mejor forma es hacer el seguimiento mensual. Esa es la invitación. Ya para continuar con el contenido del acta, el proyecto de reinversión de excedentes. Cada vez que ustedes tengan utilidad, como decíamos, deben hacer un proyecto de reinversión. Cuando tengan excedentes, deben de tener un proyecto, y ese proyecto debe estar orientado al cumplimiento del objeto social, ¿sí? El dictamen del revisor fiscal, aunque decíamos el dictamen no es objeto de aprobación, pero es un documento que debe formar parte de la reunión de máximo órgano directivo. El registro del acta. ¿Qué pasa con las actas? A veces las personas tienen dudas de cómo es el registro de un acta. A veces nos preguntan, yo registro el acta en el libro de actas y tengo que ir a la Cámara de Comercio a registrar esa acta. Cada acta que yo registro tengo que ir a la Cámara, cada acta que yo imprimo, cada reunión que yo haga, tengo que ir a la Cámara de Comercio a registrar esa acta. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es que los libros deben llevarse en blanco ante la Cámara de Comercio, y la Cámara de Comercio les
voy a decirlo pues así simplemente, colocan un sello, ellos colocan un sello y ya queda registrado. Y ustedes se llevan su librito y lo guardan allá en un cajoncito. Pero cada vez que hagan una reunión, entonces el acta de la reunión la imprimen en esos libros, porque para eso son los libros, para que esté en el acta. No deberían haber actas en hoja en blanco y después aparece otra acta diferente en otra hoja en blanco y después otra persona imprimió, se supone que la misma acta pero diferente en otra hoja en blanco. No, ya el acta que queda, que está firmada por presidente y secretario, impresa en el libro de actas, esa es la que vale, ¿sí? Por eso es importante aclarar que primero se registra el libro, se imprimen las actas en ese libro ya registrado, y las actas normalmente no se tienen que llevar a la Cámara de Comercio a registrar. Hay momentos en los que sí, cuando hay un cambio de representante legal, cuando hay un cambio de junta directiva, cuando hay una reforma de estatutos, cuando hay un cambio en el domicilio de la entidad, en esos casos sí, pero cuando es una reunión ordinaria en la cual se aprueba el estado financiero, se aprueba el informe de gestión, pues no es necesario ir a la Cámara de Comercio a registrarla porque ya van a quedar en el libro que ustedes definieron para ese fin. A continuación seguimos con ya lo que pide la circular 020 específicamente, de lo cual va a hablar la doctora Nadia Ovalle. Gracias. Buen día, mi nombre es Naida Ovalle, contadora pública, egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y especialista en gestión pública de la Escuela de Administración Pública. Actualmente hago parte del equipo de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría Jurídica Distrital. Seguida de la intervención de mi compañero Oscar, para mí es un gusto compartir con todos ustedes lo que corresponde a las instrucciones para el reporte anual de la información jurídica y financiera y contable que tienen que reportar las CESALes a la dirección que ejerce inspección, vigilancia y control, teniendo en cuenta la circular 020 del 2024, como les digo, expedida por la Secretaría Jurídica Distrital. Bueno, teniendo en cuenta inicialmente, posterior al reconocimiento de la personalidad jurídica distrital ante el ente de registro, las entidades deben reportar y proporcionar a la dirección que ejerce inspección, vigilancia y control los siguientes documentos: balance de apertura acorde con los aportes reportados en el momento de su registro, certificado de antecedentes disciplinarios vigente, el cual expide la Junta Central de Contadores para el contador y revisor fiscal si en su momento la entidad cuenta con este cargo. Proyecto de presupuesto de la vigencia actual. Seguido a esto y ante cualquier reforma estatutaria por parte de las entidades obligadas a registrarse ante la Cámara de Comercio, las CESAL que estén inscritas deberán, en caso de haber realizado reforma estatutaria, aportar copia íntegra de los estatutos e incorporar las modificaciones de entre los 10 siguientes días hábiles a su inscripción. Seguido, y una vez la entidad registrada ante el ente que ejerce inspección, vigilancia y control, tenemos y vamos a hablar del reporte de información de manera anual o de fines del ejercicio. Como mi compañero muy bien lo dijo, los estados financieros de propósito especial y general deben ser aportados en su totalidad para los grupos que pertenecen a NIF 1 y NIF 2, a diferencia que para el grupo que pertenece a 3, que es microempresas, solamente deben aportar estado de situación financiera y estado de resultados. Los estados financieros que deben reportar en su momento de manera anual son estado de situación financiera o balance general, estado de resultados integral o como se llamaba anteriormente estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y, acorde a esto, las notas a los estados financieros y las revelaciones contables. Deben aportar certificado de antecedentes disciplinarios del contador y revisor fiscal. Quiero hacer un paréntesis ante este documento porque nos suele pasar que las entidades que nosotros vigilamos e inspeccionamos dan por hecho
que aportan este documento, pero aportan los antecedentes disciplinarios, tanto expedidos por la policía, por la Contraloría o Procuraduría. Es hacer énfasis de que dicho certificado de antecedentes disciplinarios debe ser aportado siempre y cuando sea el que expide la Junta Central de Contadores, que como bien lo saben es la entidad que ejerce la inspección y vigilancia al rol que ejerce el contador público. A su vez, deberán aportar certificado de estados financieros acorde al artículo 37 de la Ley 222 del 95, sumado a esto el dictamen del revisor fiscal, el acta del máximo órgano de administración, donde consta la aprobación o improbación del informe de gestión, los estados financieros y el proyecto de reinversión de excedentes. Y, por último, el proyecto de presupuesto de la vigencia siguiente. Adicionalmente, y cabe mencionar que bajo esta circular 020, a diferencia de las que la Secretaría Jurídica Distrital en su momento habían emitido para años anteriores, para este año, la cual empieza a regir esta circular para la vigencia 2023, se da por enterado que estos documentos que a continuación voy a mencionar van a ser solicitados siempre y cuando lo considere la autoridad que ejerce inspección, vigilancia y control, situación que no pasaba anteriormente. Entonces son el acta de constitución y estatutos, el acta de las reformas realizadas, como bien lo mencioné, si la ESAL tiene y dio lugar a hacer reforma estatutaria, deberán aportar las reformas realizadas y la copia íntegra de los estatutos. El informe de gestión, como lo mencionaba mi compañero Oscar, el informe detallado de ejecución de excedentes de la vigencia anterior, el certificado de registro de libros, la certificación de los remanentes cuando se trate de que la entidad está en liquidación y disolución, y cualquier otra información adicional que, como les digo, que considere la autoridad competente para, pues, de pronto dar o que dé lugar a que la entidad sea analizada de una manera más profunda. Dicha circular, y dentro del ejercicio que ejercemos nosotros de inspección, vigilancia y control desde la dirección, la circular estableció un calendario para que las ESALes aporten dicha documentación dentro de este calendario o cronograma que fue estipulado teniendo en cuenta los 2 últimos dígitos del NID sin el número de verificación. Se les recuerda a todas las ESALes que los vencimientos empiezan la primera semana de julio, es decir, que como ven en el cronograma y las personas que han tenido oportunidad de consultar la circular, empieza el vencimiento y el primer vencimiento terminaría el 5 de julio y así sucesivamente, teniendo en cuenta, como les digo, los 2 últimos dígitos del NID sin tener en cuenta el número de verificación. Bueno, aquí la circular hace mención y deja sin efecto las circulares anteriormente proyectadas. Es decir, que esta circular 020 del 2024 da por, ¿cómo les digo? Da por efectiva de que las circulares anteriores ya no son aplicables para los años anteriores. Es decir, si la ESAL no ha presentado la documentación correspondiente a la información jurídica de años anteriores, la circular que deben aplicar para años anteriores y para la vigencia 2023 va a ser la circular 020 del 2024. Queda sin efecto la circular 016 del 2022 que aplicaba para la información correspondiente a la vigencia 2021 y la circular 037 del 2023 que aplicaba para la vigencia 2022. Dentro de otras disposiciones que establece la circular, el certificado de inspección, vigilancia y control que expide la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control tendrá una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de su expedición. Ahora, seguido a esto y en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control que están atribuidas a nuestra dirección y con fundamento en el artículo 23 del decreto 848, se nos han presentado y queremos compartir con ustedes los casos que en el momento de nosotros realizar el análisis de la información que las ESALes aportan, se están presentando
con continuidad casos que dan lugar a que la dirección ejerza o genere un requerimiento posterior al reporte de la información que presentan las entidades de manera anual. Para iniciar, quiero invitarlos o presentarles por cada documento un ejemplo para que pues obviamente sea de manera más didáctica y las entidades puedan tener quizás mejor conocimiento de qué es lo que deben evitar en el momento de registrar la información. De los estados financieros, ¿cuáles son los posibles errores que se presentan en el momento que nosotros analizamos la información? Que los estados financieros presenten error en la ecuación patrimonial. Es decir, aquí adelantico les puedo presentar un estado financiero, es decir, cuando se presenta error en la ecuación patrimonial es porque el total del activo, como en este caso que estoy mostrando para la vigencia 2022, no es igual al total del pasivo y patrimonio. Otra causal para generar requerimiento es que el estado financiero esté suscrito solamente o por revisor fiscal o por contador y no por todas las personas que tienen la obligación de firmar el estado financiero. En este caso, este estado financiero y esta entidad tenían la obligación de tener revisor fiscal, pero resulta que el estado financiero lo presentaron solo con firma del representante legal, firma del contador público, pero omitieron la firma del revisor fiscal. Situación que da para hacer requerimiento a la entidad porque el estado financiero debe ser suscrito por las 3 personas. De igual manera, otra causal para hacer requerimiento a la entidad es que el valor total de los excedentes, en este caso para la vigencia 2022, como lo podemos ver aquí, el valor de los excedentes o si la entidad tiene pérdidas, aquí me está mostrando que reportaron 0, pero si yo me voy a la cuenta del patrimonio, a la cuenta donde dice excedentes o pérdidas del ejercicio, me muestra una cifra que no es 0, me da a entender que el estado financiero no corresponde, quizás la información quedó, fue error involuntario de digitación o el estado financiero posiblemente con cifras que no son y muestren la realidad de la situación económica de la entidad, entonces sería un caso para generar requerimiento a la entidad. Y por último, otra de las situaciones que se pueden presentar para hacer devolución de los estados financieros que aporta la entidad es que estos no vengan de manera comparativa. Los estados financieros, como bien lo mencionaban antes, deben presentarse de manera comparativa con la vigencia anterior. Es decir, si para este año deben radicar los estados financieros y los informes correspondientes a la vigencia 2023, los estados financieros deben venir comparados con la vigencia 2022. En cuanto a las notas a los estados financieros, los posibles casos para generar requerimiento posterior es que las notas no contemplen la normatividad según el grupo NIF al cual se acogió la SAL. Es decir, que simplemente vengan con las notas y digan propiedad, planta disponible y efectivo, propiedad, planta y equipo, pero que a fondo no muestre bajo qué normatividad están ustedes aplicando los estados financieros. Si bajo grupo NIF 1, grupo NIF 2 o 3, el cual debe contemplar dentro del resumen de las políticas contables la normatividad a la cual se acogieron y a su vez las normas que aplican para cada uno de sus rubros. Otra de las causales para devolución es que las notas no vengan, como les mencionaba, de manera comparativa. Aquí podemos ver que, por ejemplo, la nota al disponible solamente allegan la descripción, a qué cuenta corresponde, y mencionan solamente las cifras correspondientes a la vigencia 2023 y no relacionan las cifras comparativas con la vigencia inmediatamente anterior, que sería 2022. En cuanto a la certificación de los estados financieros, ¿cuáles son las posibles causales que se nos han presentado para dar lugar a generar un requerimiento a la SAL? Que la certificación no venga bajo artículo 37, como les mencioné, de la ley 222 de 1995,
que no mencione como tal la normatividad bajo la cual prepararon los estados financieros, que suele pasar que, por ejemplo, una entidad Grupo NIF 2 llegó la certificación de estados financieros, pero dice, la ESAL ABC certifica los estados financieros, estado de situación financiera y estado de resultados, los cuales son preparados, pero no certifica los otros dos estados dentro de los cuales tienen obligación de presentar como les corresponde siendo Grupo NIF 2. Recuerden que el Grupo NIF 2 debe presentar los 4 estados financieros, pero si vamos a ver la certificación, solamente certificó 2 estados financieros, haciendo omisión a que no certifican estado de cambios en el patrimonio y estado de resultado integral. Situación que obviamente da lugar a que se haga requerimiento. Otra de las causales es que no venga firmado por representante legal y contador público. Muchas veces llega la certificación solamente firmada por representante legal, que no es válida, o en su momento por solamente firma del contador público. Recordarles que la certificación a los estados financieros debe ser suscrita o firmada por representante legal y contador público. Y por último, en cuanto a certificación de estados financieros, y que lo vamos a ver de pronto más adelante en el momento que les hable del acta de asamblea, es que las entidades se están equivocando en la fecha de expedición del certificado de la certificación de estados financieros, teniendo en cuenta que muchas veces en el acta colocan una fecha anterior a la fecha de expedición de los estados financieros, situación que no es válida, porque la certificación debe ir acompañada de los estados financieros en el momento que se presentan en asamblea. Entonces, esta certificación debe sí o sí ser expedida con fecha anterior a la fecha de realización de asamblea. En cuanto al dictamen del revisor fiscal, una de las causales para generar requerimiento es que dicho documento o informe no esté suscrito por el revisor fiscal que está registrado en Cámara de Comercio. Suele pasar que hicieron un cambio de revisor fiscal, pero no lo notificaron a Cámara de Comercio, por ende no está apareciendo firmado por el revisor fiscal que aparece en Cámara de Comercio, sino por la persona que está ejerciendo pues el rol de revisor fiscal en el momento. Tienen que hacer en este caso, si el revisor fiscal es un contador nuevo, hacer actualización en Cámara de Comercio, porque nosotros nos basamos en cuanto al revisor que allí aparece para poder revisar el informe del revisor fiscal. Otra causal es que relacionan el grupo NIF de manera errónea. Nosotros verificamos que la entidad manifiesta bajo notas a los estados financieros, bajo certificación de estados financieros, que pertenece al grupo NIF 2, un ejemplo, pero resulta que el revisor fiscal cuando generó y emitió su informe dice que son grupo NIF 3. Entonces entra uno como a la divulgación de la entidad será grupo NIF 2 o será grupo NIF 3, porque la información obviamente no está acorde al mismo grupo al cual pertenece la entidad. De igual manera, estos informes y en cuanto a lo que se refiere del certificado de estados financieros y el dictamen del revisor fiscal, recordarles y hacer énfasis en que deben tener cuidado las entidades en el momento de relacionar los decretos, porque hay entidades que de pronto no tienen claro y dicen somos grupo NIF 3, pero aplicamos decreto 3022. O viceversa, somos grupo NIF 2, pero aplicamos decreto 2706. Entonces ahí no habría relación de a qué grupo NIF se acogieron o a cuál pertenecen. De igual manera, dentro del dictamen del revisor fiscal, otra causal para generar requerimiento es que la fecha de expedición sea posterior a la fecha de realización de la asamblea. Un ejemplo totalmente claro, como les explicaba anteriormente, que se da muchísimo con la certificación de estados financieros. La fecha de expedición, tanto de la certificación y el dictamen, debe ser anterior a la fecha de realización de la asamblea. Seguido de esto, y en cuanto al acta del máximo órgano de administración, las causales que se presentan con este documento es que no se apruebe el informe de gestión,
los estados financieros y la destinación de excedentes. O que en su momento se aprueben solamente 2 informes de los que se deben aprobar por asamblea y quede uno por fuera. Entonces, si el acta de asamblea no contempla la aprobación de estos 3 documentos, es causal para generar requerimiento. Las fechas relacionadas no corresponden a la vigencia de los informes que se deben aprobar en dicha asamblea. Entonces, en esta observación, un ejemplo es, las entidades deben reportar este año y bajo circular 020 la información correspondiente a todo su ejercicio de la vigencia 2023, que contempla de enero a diciembre del 2023. Entonces, en este caso, en el acta de asamblea que debieron haber realizado a más tardar el 31 de marzo del 2024, los informes que deben aprobar son los informes correspondientes a todo su ejercicio del 2023, pero resulta que en su momento la entidad allegó el acta y dice, acta de asamblea 20 de marzo del 2024, orden del día, desarrollo del día, pero resulta que cuando vamos a analizar el desarrollo del día y colocan, se aprueba el informe de gestión de la vigencia 2021 o se aprueba el informe de gestión de la vigencia 2022, cuando el acta que realizaron en el 2024 debe corresponder a los informes debe corresponder a los informes de la vigencia 2023. A diferencia de que de pronto la entidad haya omitido en años anteriores la aprobación de estos documentos y se dé lugar a generar una asamblea extraordinaria. Pero ya la asamblea extraordinaria contemplaría la presentación y aprobación de los documentos que en su momento se dejaron de presentar y manifestar dentro del acta. Que el acta, otra causal, que el acta no esté suscrita por presidente y secretario. Y por último, que se presente error en la fecha de realización de la asamblea. Es decir, que en el momento de ustedes aportar el medio de convocatoria, diga, se convoca a asamblea ordinaria para el 20 de marzo del 2024 y resulte que cuando están adjuntando ya la realización de la asamblea con su orden del día y su desarrollo del día, diga que la fecha de asamblea fue el 15 de abril o fue anterior al 20 de marzo. O que se equivoquen en el año y envíen que la asamblea se realizó en el 2023, cuando debe ser para la misma fecha que se convoca. En el caso del proyecto de presupuesto, y como bien sabemos, el presupuesto es un informe en el que se deben estimar tanto ingresos, costos y gastos para poder tener un mejor manejo y una mejor proyección de lo que busca la entidad. Entonces, los errores en los que incurren las entidades y que nos da lugar a generar requerimiento es que los proyectos de presupuesto no vengan de manera cuantitativa, como lo podemos ver aquí, sino que simplemente mencionen y digan, no hemos ejercido actividad, por tanto no hemos estimado tener un presupuesto en cuanto a ingresos y gastos. No, independientemente de que no tengan actividad el año inmediatamente anterior, la entidad debe tener y estimar un proyecto de presupuesto para la vigencia siguiente, que para la información que van a radicar ahorita para el 2023, el proyecto de presupuesto que deben allegar es el de la vigencia 2024. O otro ejemplo que se presenta es que allegan un estimado solamente de gastos, pero no de ingresos. Entonces, esto no me da lugar a que yo sepa cuánto tienen estimado recibir, tanto sea como donaciones o en las actividades que ejerce la SAL dentro de su objeto social, y no pueda yo tener un estimado en cuanto a ingresos, costos y gastos. Por el momento es todo en cuanto a lo que concierne la circular y los documentos que deben allegar las CESALes de la vigencia 2023 y años anteriores, de conformidad con la circular 020 del 2024. Es un gusto, pues, darles
las pautas y pues invitarlos a que estén todo el tiempo consultando la página de la Secretaría Jurídica Distrital, donde allí podrán tener conocimiento de todas las noticias y de todo lo que esté realizando la entidad y la dirección en cuanto a lo que concierne las obligaciones que deben cumplir y presentar la CESAL con el ente de autoridad que ejerce inspección, vigilancia y control. A todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctores, por sus exposiciones. La Secretaría Jurídica Distrital agradece a toda la audiencia su participación y espera que este espacio haya sido muy enriquecedor. Buen día. Este 28 de junio, la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá llevará a cabo una jornada esencial sobre buenas prácticas de gobierno corporativo. Este evento, enfocado en la ética, la transparencia y la legalidad, es fundamental para combatir la corrupción. Todas las entidades sin ánimo de lucro y el público interesado están invitados a ser parte de este gran evento. La inscripción previa es necesaria. Se certifica la asistencia. No se lo pierdan.